¿Hay algo más silencioso que el barro esperando en la oscuridad? Quizás solo el corazón de un hombre que ha decidido tapiar sus puertas. 55 años, Javier. Ese soy yo. Y este taller, mi refugio autoimpuesto en un rincón encalado de la costa gaditana, es el mundo que elegí después de demoler el anterior. El olor a arcilla húmeda, casi a tierra primigenia, es el único perfume que tolero desde que escapé del hedor metálico y aséptico de los despachos de arquitectura en Madrid. El torno gira, un zumbido constante y tranquilizador, mi único diálogo la mayor parte del día. Aquí, entre sacos de grés, estanterías repletas de bizcocho esperando esmalte y piezas terminadas que reflejan la luz blanca de Andalucía, intento reconstruirme. O quizás solo mantenerme entero. Cambié el acero y el cristal por el barro y el silencio. Una transacción que muchos llamaron locura tras el divorcio, la liquidación de la firma, el portazo a una vida de éxito hueco junto a una mujer cuya única pasión verdadera eran las apariencias, el estatus cosido a la etiqueta de la ropa, el brillo frío de las joyas que nunca calentaron nada. Huí buscando autenticidad, algo tangible, algo que mis manos pudieran moldear y sentir real. Y la encontré, sí, en la plasticidad obediente de la arcilla, en la alquimia del fuego que la transforma. Pero la autenticidad en las personas. Esa seguía siendo una veta esquiva, quizás inexistente. El pueblo es pequeño, de calles estrechas que serpentean hacia el mar, un laberinto blanco y azul donde todos se conocen o creen conocerse. Mi aislamiento es casi total, voluntario. Saludos cordiales, conversaciones breves en la tienda de ultramarinos, algún café solitario en la plaza escuchando el murmullo de las fuentes. Mateo, el pescador, es mi único anclaje real con el mundo exterior. Una amistad forjada en años, resistente como las redes que remienda cada tarde en el muelle, pero también tejida con los hilos ásperos de la desconfianza hacia todo lo que viene de fuera. Fue una tarde de viento de levante, ese viento que dicen que trastorna las cabezas, cuando la campana de la puerta del taller tintineó con una urgencia inusual. Entró ella. Joven, 20 y pocos años calculé. Aspecto cansado, ropa sencilla pero limpia, una mochila pequeña colgada de un hombro. Pelo oscuro recogido en una coleta improvisada, piel morena y unos ojos grandes, oscuros, que me miraron directamente sin asomo de timidez ni de súplica forzada. Había en ellos una mezcla de agotamiento y determinación que me descolocó. «Buenas tardes», dijo, su acento inconfundiblemente sudamericano, colombiano quizás. «Disculpe la molestia, ¿necesitaría ayuda en el taller? Para limpiar, para lo que sea. Busco trabajo urgentemente». Mi primera reacción fue un no rotundo, mental. Otra complicación. Alguien entrando en mi espacio cuidadosamente delimitado. Alguien con necesidades, con una historia detrás que seguro era un nudo de problemas. Mi cinismo, ese perro guardián entrenado por años de decepciones, ladró una advertencia silenciosa. ¿Qué buscaría realmente? ¿Papeles? ¿Un salvavidas fácil? Pero su mirada... Había algo en esa franqueza desnuda, en la dignidad que sostenía su cansancio. No era la mirada huidiza de quien oculta algo, ni la estudiada vulnerabilidad de quien busca compasión interesada. Era solo necesidad, directa y sin adornos. «No suelo tener ayudantes», respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. El torno seguía girando, llenando el silencio expectante. «Sé trabajar duro, aprendo rápido, solo necesito una oportunidad», insistió ella, manteniendo la mirada. Suspiré, sintiendo como una grieta mínima se abría en mi fortaleza. Quizás era el levante, quizás era esa mirada, o quizás solo la constatación de que mi soledad, aunque buscada, a veces pesaba como una vasija mal cocida. «Bueno», cedí contra mi propio juicio, «puedes probar unos días, limpieza, organizar un poco esto, ya veremos. ¿Cómo te llamas?» «Isabella», respondió, y por primera vez una sombra de sonrisa alivió la tensión de su rostro. «Muchas gracias. De verdad». Así empezó. Isabella llegó al día siguiente puntual, antes incluso de que yo abriera del todo. Se movía por el taller con una eficiencia silenciosa, casi invisible. Limpiaba el polvo de arcilla que lo cubría todo, organizaba las herramientas con una lógica que yo mismo había perdido, fregaba los cubos, barría los restos de barro seco. Lo hacía todo con una concentración metódica, sin quejas, sin preguntas innecesarias. Observaba. Noté su mirada detenida en mis manos mientras trabajaba en el torno, su curiosidad silenciosa cuando preparaba los esmaltes, la forma en que rozaba con la yema de los dedos la superficie rugosa de una pieza bizcochada.
Noté su mirada detenida en mis manos mientras trabajaba en el torno, su curiosidad silenciosa cuando preparaba los esmaltes, la forma en que rozaba con la yema de los dedos la superficie rugosa de una. Yo seguía desconfiado, alerta a cualquier señal que confirmara mis prejuicios. Pero las señales no llegaban. No preguntaba por el sueldo más allá de lo acordado, no intentaba entablar conversaciones personales forzadas, no mostraba interés por nada que no fuera el trabajo en sí. Era respetuosa, trabajadora y extrañamente tranquila en su presencia. Los primeros días apenas cruzamos palabra más allá de las indicaciones básicas. Le ofrecía un café a media mañana, que ella aceptaba con un gracias escueto, pero sincero. Compartíamos el espacio en un silencio mayormente cómodo, roto solo por el rumor del torno o el chasquido de la leña en el horno cuando tocaba cocer. Poco a poco empecé a relajarme. Su presencia no era invasiva, sino discreta, casi como una sombra útil. Un día, mientras amasaba una pella de grés refractario, ella se acercó. ¿Puedo intentarlo?, preguntó, señalando la arcilla. Dudé un instante. Era un trabajo físico, requería cierta técnica para evitar burbujas de aire que luego reventarían en el horno. Pero asentí. Le indiqué cómo hacerlo, cómo usar el peso del cuerpo, cómo sentir la consistencia del barro. Para mi sorpresa, lo captó con una rapidez asombrosa. Sus manos, aunque visiblemente no acostumbradas a ese esfuerzo, se movían con una intuición natural, una sensibilidad que me llamó la atención. A partir de ahí empecé a enseñarle otras cosas. Tareas sencillas al principio: preparar las pellas para el torno, reciclar el barro sobrante, limpiar las piezas después de la primera cocción. Luego cosas más delicadas: aplicar engobes, lijar bordes. Y siempre la misma respuesta: atención absoluta, aprendizaje rápido y una especie de alegría contenida, casi reverencial, al tocar el material, al participar mínimamente en el proceso creativo. Descubrí que tenía una sensibilidad innata para la forma, para el equilibrio de una pieza. A veces hacía comentarios sobre un perfil, sobre cómo la luz incidía en una curva, que revelaban una percepción estética sorprendente. Nuestros almuerzos se volvieron una rutina. Yo sacaba mi bocadillo de lomo o de queso payollo, ella un pequeño recipiente con arroz, frijoles y a veces unas arepas caseras que olían deliciosamente a maíz. Un día me ofreció una. «Pruébela, Javier, es de mi tierra». Estaba exquisita, sencilla y reconfortante. Empezamos a hablar un poco más, no de nuestras vidas pasadas, no de problemas o esperanzas profundas. Hablábamos del barro, de las temperaturas del horno, de los óxidos que daban color a los esmaltes. Ella preguntaba con interés genuino. Yo respondía, descubriendo que me gustaba compartir los secretos de ese oficio que se había convertido en mi tabla de salvación. Noté que nunca mencionaba marcas, ni viajes, ni posesiones. Su interés parecía centrarse exclusivamente en el aprendizaje, en la transformación de la materia. Una tarde, mientras Isabella limpiaba con esmero unas herramientas, entró Mateo. Venía directo del puerto, con el olor a salitre y a mar pegado a la ropa. Saludó con su vozarrón habitual y se quedó mirando a Isabella con curiosidad no disimulada. Intercambiaron un saludo cortés. Cuando ella se fue a la trastienda por un cubo de agua, Mateo se acercó a mí, bajando la voz. «¿Y esta chiquilla, Javier? ¿Nueva?», preguntó con un tono que mezclaba la camaradería con una pizca de recelo. «Isabella. Me echa una mano limpiando y organizando», respondí, intentando sonar neutral. Mateo entornó los ojos. «Colombiana, ¿no? Hay muchas buscando salir adelante. Ten cuidado, hombre. Son jóvenes, guapas. A veces buscan algo más que trabajo, papeles, un marido que las saque de apuros. Ya sabes». Sentí una punzada de irritación. El mismo discurso de siempre, la desconfianza automática hacia el extranjero, hacia la mujer joven en situación vulnerable. Pero una parte de mí, la parte herida y cínica, no pudo evitar que sus palabras resonaran. ¿Y si Mateo tenía razón? Estaba siendo ingenuo. Recordé la avidez en los ojos de mi exmujer al hablar de dinero, de ascensos, de casas más grandes. ¿Sería Isabella diferente solo en la superficie? Es trabajadora, Mateo, y aprende rápido, dije cortante. Bueno, tú sabrás. Pero abre el ojo, Javier, que ya te la jugaron una vez. Se despidió con una palmada en el hombro y se fue, dejando tras de sí una estela de duda y olor a pescado. Sus palabras, sumadas a alguna mirada curiosa que noté en la plaza del pueblo los días siguientes, o al comentario oído al pasar de la colombiana del alfarero, empezaron a hacer mella. Mis fantasmas volvieron a susurrar. Me volví más reservado con Isabella, más distante.
Respondía a sus preguntas sobre cerámica con monosílabos, evitaba su mirada. Creé una barrera invisible pero palpable, volviendo a mi caparazón de erizo. Necesitaba protegerme. La autenticidad era un bien demasiado preciado como para arriesgarlo por un espejismo. Isabela notó el cambio, por supuesto. Su actitud no varió, seguía siendo trabajadora y respetuosa, pero percibí una sombra de confusión, quizás de dolor, en sus ojos oscuros. Dejó de hacer preguntas sobre el oficio, limitándose a cumplir sus tareas en silencio. La atmósfera en el taller se volvió tensa, cargada de palabras no dichas. Me sentía un idiota por haber bajado la guardia y a la vez culpable por mi repentina frialdad hacia ella, que no había hecho nada para merecerla. Una tarde, mientras recogíamos al final de la jornada, ella se detuvo frente a mí. Sus manos sostenían un trapo sucio de arcilla, pero su mirada era limpia y directa. «Javier», dijo en voz baja pero firme, «¿he hecho algo mal? Si es así, dígamelo, por favor. Este trabajo, aprender aquí, es muy importante para mí». Su pregunta me desarmó. No había acusación en su voz, ni victimismo, solo una necesidad honesta de entender. Me sentí avergonzado de mi cobardía, de haberla juzgado basándome en los fantasmas de mi pasado y en los prejuicios ajenos. «No, Isabela, no has hecho nada mal», respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí. «El problema es mío, cosas viejas». Ella sintió lentamente sin presionar, pero luego añadió casi en un susurro, «Vine a España para ayudar a mi familia en Colombia. Mi madre está enferma. Trabajé limpiando casas, cuidando niños, lo que salía». Pero sus ojos se iluminaron por un instante. Aprender a crear algo bello con las manos me hace sentir útil de verdad, valiosa. No quiero perderlo. Su sinceridad me golpeó con la fuerza de una verdad simple y poderosa. No hablaba de dinero, ni de papeles, ni de buscar un marido. Hablaba de dignidad, de aprendizaje, de encontrar valor en el trabajo bien hecho. Exactamente lo mismo que yo había buscado al refugiarme en este taller. ¿Cómo podía ser tan ciego? Esa noche, en lugar de encerrarme en casa, caminé por la playa. La marea estaba baja, dejando al descubierto una extensión de arena húmeda y brillante bajo la luna creciente. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla era un bálsamo. Pensé en mi vida en Madrid, en las cenas de negocios, en las conversaciones vacías sobre inversiones y marcas de lujo, en la sonrisa perfectamente calculada de mi exmujer. Todo aquello era un decorado de cartón piedra, una farsa bien representada. Había huido de eso buscando algo real. Y ahora, cuando la autenticidad llamaba a mi puerta con la forma de una joven colombiana trabajadora y sincera, yo me escondía detrás de mis miedos y de los prejuicios de un pueblo pequeño. La ironía era amarga. Vi a doña Carmen regando sus geranios al día siguiente, sus ojos vivaces observándome por encima de las macetas. Me saludó con un movimiento de cabeza. «Esa chica que tienes en el taller, Javier», dijo de pronto, su voz cascada pero clara, «tiene buenas manos y buena planta. Se la ve decente». Fue todo, pero viniendo de ella, una mujer de pocas palabras y juicio certero, significó mucho. Era una validación silenciosa, una perspectiva diferente a la de Mateo. Tomé una decisión. No dejaría que el miedo ni el qué dirán envenenaran lo único bueno que había entrado en mi vida en mucho tiempo. Al día siguiente volví a ser el Javier de antes de la advertencia de Mateo. Le pedí a Isabella que me ayudara a preparar el torno para una pieza grande. Mientras la arcilla empezaba a tomar forma bajo nuestras manos, las mías guiando, las suyas siguiendo con sorprendente seguridad, le hablé. «Isabella», comencé, mi voz un poco ronca. «Lamento mi actitud de estos días. Como te dije, son cosas mías, viejas heridas que a veces supuran». Ella me miró, sus ojos oscuros buscando los míos. «Entiendo, Javier. Quiero que sepas que valoro mucho tu trabajo aquí, tu interés, tu forma de ser». Las palabras me costaban, desacostumbrado a la vulnerabilidad. Este taller era solo un refugio para mí, un lugar donde esconderme del mundo, pero desde que estás tú es diferente. Hay más luz. Una sonrisa tímida pero genuina iluminó su rostro. «A mí también me gusta estar aquí, Javier, mucho». Seguimos trabajando en silencio, pero era un silencio nuevo, lleno de entendimiento. La pieza crecía entre nuestras manos, imperfecta quizás, pero real, como la conexión que se estaba forjando entre nosotros. Las semanas pasaron, convirtiéndose en meses. El verano dio paso a un otoño de cielos limpios y vientos suaves. Isabella ya no era solo una ayudante. Se había convertido en una aprendiz competente,
capaz de realizar muchas tareas del taller con habilidad y criterio propio. Su presencia llenaba el espacio de una energía tranquila y positiva. Hablábamos más, compartíamos pequeñas anécdotas, risas ocasionales. Descubrí su sentido del humor, su inteligencia rápida, su profunda conexión con su familia lejana. Ella, a su vez, parecía ir descifrando mis silencios, entendiendo mi necesidad de espacio, pero también mi creciente aprecio por su compañía. El taller prosperaba modestamente. Preparamos juntos un pequeño puesto para la feria de artesanía del pueblo vecino. Verla explicar con pasión el proceso de creación a los curiosos, ver el orgullo en sus ojos al vender una de las piezas que ella misma había esmaltado, me llenó de una satisfacción inesperada. Ya no era solo mi taller, era nuestro proyecto. Una tarde estábamos terminando una cocción de esmalte. El calor del horno llenaba el aire con un olor acre y familiar. Habíamos trabajado duro todo el día y un cansancio agradable nos envolvía. Nos sentamos en los viejos taburetes de madera, bebiendo agua fresca, contemplando el resplandor anaranjado que se filtraba por la mirilla del horno. La miré. Isabella estaba absorta, su perfil recortado contra la luz del fuego. Había una belleza serena en ella, una fuerza tranquila que emanaba de su interior. En ese momento supe con una certeza absoluta que mis miedos habían desaparecido, reemplazados por algo mucho más poderoso, un profundo afecto, un respeto inmenso, un deseo de compartir no solo el barro y el fuego, sino la vida misma. Isabela, dije, mi voz apenas un susurro en la quietud del taller. Ella se volvió hacia mí, sus ojos reflejando el brillo del horno. Desde que llegaste, continué buscando las palabras adecuadas, este lugar ha vuelto a tener sentido, y yo también creo. No eres solo una empleada, ni siquiera solo una aprendiz. Eres mi compañera. Hice una pausa, tomando aire. Me gustaría que te quedaras, aquí conmigo, en el taller, en mi vida. Si tú quieres, claro. Sus ojos se abrieron un poco más, y vi cómo se llenaban de una emoción contenida. No hubo lágrimas, solo un brillo intenso. Asintió lentamente, una sonrisa amplia y luminosa extendiéndose por su rostro. Sí, Javier, respondió, su voz suave pero firme. Yo también quiero quedarme contigo. En ese instante sentí que una pieza fundamental encajaba en el puzzle de mi existencia. No hubo grandes declaraciones, ni promesas rimbombantes, solo la aceptación mutua, tranquila y profunda, de dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado. El calor del horno parecía irradiar ahora una calidez diferente, más íntima, más esperanzadora. Nuestra vida juntos no cambió de forma drástica en la superficie. Seguimos trabajando codo con codo en el taller, el ritmo marcado por el torno, las cocciones, los encargos, pero todo tenía un matiz distinto. Había una complicidad nueva en nuestras miradas, una facilidad en nuestros gestos, una alegría subyacente que impregnaba hasta la tarea más rutinaria. El pueblo, por supuesto, murmuró. Mateo al principio me miraba con una mezcla de reproche y resignación. ¿Estás seguro, Javier?, me preguntó una vez más en el puerto. Sí, Mateo. Nunca he estado más seguro de nada, respondí con calma, y él por primera vez pareció aceptar mi decisión, aunque no la entendiera del todo. Con el tiempo, las miradas curiosas se volvieron más habituales, menos hostiles. Doña Carmen nos sonreía abiertamente desde su ventana adornada de geranios. Una tarde, mientras limpiábamos el taller al final del día, Isabella se acercó y con la naturalidad de quien realiza un gesto íntimo y cotidiano, me quitó una mancha de arcilla seca de la mejilla. Sus dedos rozaron mi piel, un contacto breve pero cargado de significado. Nos miramos y sonreímos. En ese momento lo comprendí del todo. La felicidad no era la ausencia